la semana en RCR. Lo anunciamos y está con nosotros el ingeniero Virgilio Acuña, él es el líder del Partido Perú Federal, ¿no? Y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR y la semana. Qué gusto saludarlo, ingeniero Acuña, muy amable. José, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación. En la presente semana usted ha estado planteando una propuesta imaginativa, una propuesta que además tiene que sumarse a la evaluación necesaria, ¿no? Que está vinculada además al tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Como es una propuesta de impuestos para la seguridad ciudadana. Pero en primer lugar, antes de centrarnos en la propuesta, me gustaría echarle una mirada por qué hemos llegado a esta situación de violencia, a esta situación de criminalidad que se vive en el país. Es por el centralismo. Fíjese, vamos a hablar con números. Voy a hablar en números redondos. Tenemos más o menos 140.000 policías. Y son declaraciones del ministro del Interior. 140.000 policías y tenemos 1.400 comisarías en todo el Perú. Sin embargo, en el país tenemos 195 provincias, tenemos 1.700 distritos y tenemos 2.900 centros poblados. Entonces, la lógica es que cada distrito, cada centro poblado tenga su propia comisaría. Porque ¿cómo da seguridad si no tiene comisaría? Si de 2.600 distritos solo tenemos 1.300 comisarías y en mal estado, se entiende entonces que la seguridad no está atendida. Ese es el primer razonamiento con números, ¿eh? Ahora, 140.000 policías, que la mayor parte de policías están dedicados a funciones administrativas, justamente a atender todos estos procesos de robos, de sicariatos, están los policías. Entonces, el primer planteamiento que yo tengo es que la seguridad debe federalizarse, que cada región tenga plena autonomía para construir sus escuelas de policías, para construir comisarías, para todo implementar la comisaría. De esa manera nosotros podemos dar la seguridad a las regiones que todavía no están en la crisis como está Lima, porque ya Lima está en una situación insoportable. Y en el caso de Lima, es un tema que lo vengo promoviendo constantemente, es la aplicación del concepto había obra por impuestos, que se aplique seguridad por impuestos. O sea, en obra por impuestos las empresas construyen pistas, carreteras, puentes, hospitales, escuelas, construyen a cambio de los impuestos. Entonces la lógica es que estando en una situación como la que vivimos en Lima, que se aplique el concepto de seguridad por impuestos, que las empresas ayuden y colaboren con la seguridad implementando motocicletas. Fíjese, el alcalde de Lima no puede comprar las motocicletas. Un empresario lo compra en una semana. Entonces, la recomendación para el gobierno, para el Ministerio del Interior, es que se aplique el concepto de seguridad por impuestos. En vez de que las empresas hacen obras, que inviertan en seguridad, en personal, en equipamiento, en logística, en tecnología. La empresa siempre está más adelante que el sector público en tecnología. Entonces, creo que es el momento de variar ese concepto de obra por impuestos y aplicarlo a seguridad por impuestos. Yo quiero detener un poquito lo que mencionaba al inicio de la conversación. Tenemos 140.000 efectivos de la policía. Esos 140.000, ¿cómo están distribuidos? Aplicando Claro. usted también lo que usted señala, el centralismo. Claro, no lo tengo ahora la distribución región por región, ¿Ya? pero es simple. Si tienes 140.000 policías y tienes solo 1.300 comisarías, entonces pues tienes el 70% de centro poblado, de alcaldes distritales que no tienen comisaría. Y la mayor parte se concentra en Lima. Se concentra en Lima. Entonces, y se concentra básicamente en la función administrativa. Creo que una cuestión como ejecutivo, de un minuto para otro es decirle a los policías administradores, vayan a las calles, que habrá miles de policías que están haciendo función administrativa y que la administración lo hagan por los administradores. Ahora, esto también forma parte de la necesidad de contar con una estrategia, con un plan, ¿no?
El gobierno lo anuncia de manera permanente, sale el ministro Vicente Romero, sale el presidente del Consejo de Ministros. Lo que estamos viendo es una situación muy dramática. Acaba de suceder hace pocas horas en Santa Anita, que es un distrito que está ubicado en la capital, un asesinato en una fiesta de promoción. Asesinan a un joven, 17 años, y a su padre, y dejan malherida a su señora madre. Eso está ocurriendo todos los días, no solamente en Lima, porque todo se centra en Lima. No le estamos echando una mirada a lo que ocurre en el interior del país, que las cosas son tan igual o parecidas, ¿no? Claro, el tema es evitar que el interior del país también se convierta en la crisis que tenemos actualmente. O sea, mira lo que ha pasado en Trujillo. Y el río cuando uno tiene visión de país de largo plazo, el transporte en Lima es insostenible, igual como la seguridad es insostenible. Entonces hay que evitar que en las ciudades intermedias, como Arequipa, Trujillo, Piura, Cusco, Chiclayo, puedan convertirse en la crisis que tenemos ahora. Ahora, antes de venir acá, yo venía pensando que este tema es tan grave y el riesgo que se traslade también a los colegios, a las universidades, porque la migración es uno de los problemas también que causa el tema de la inseguridad. ¿Qué pasa si en los colegios y en las universidades entran a ver los mismos conflictos sociales que existen en la sociedad actual? Es muy peligroso, por eso es que yo insisto que en forma inmediata se aplique el concepto de impuestos por seguridad para que los empresarios podamos invertir. A mí me compro una moto. Puede haber empresarios que compran 10.000 motos y la ponen al servicio de la sociedad. Esa propuesta la vamos a analizar. Antes me gustaría echarle también una mirada a cuál es el efecto que tiene esto en lo social y qué efectos tiene en lo económico la inseguridad ciudadana. Tú eres empresario. Claro. Te paraliza, pues, yo te digo, ahora he venido acá y en vez de pensar cómo producir más y en vez de pensar cómo generar más empleo, lo que hago es pensar cómo dar mi propia seguridad. Te paralizan la sociedad, te paralizan la productividad, porque el empresario, lejos de estar pensando en cómo generar más oportunidades, más inversiones, o cómo amplío los negocios, lo que pasa es que tiene que retraerse y tiene que encerrarse en su casa porque corremos riesgo al salir de la casa. O sea que la inseguridad, quizá la inseguridad es una también de las causas para entrar a este proceso de recesión en que vivimos actualmente. Entonces, un país que tiene recesión, que tiene inseguridad y que próximo vendrá un fenómeno natural como el Niño, es una crisis, una situación muy complicada y muy riesgosa para nuestro país. Y ahí volvemos también justamente al tema de centralismo, ¿no? O sea, ¿cómo es que generamos una estrategia que permita echarle una mirada nacional, no solamente mirando como centro del problema Lima? Claro, con los datos, pues. O sea, ¿cómo ves? O sea, por eso que dice que la ciencia, uno para tomar decisiones tiene que guiarse de la ciencia. Con los datos tenemos que saber cómo resolver el problema de la inseguridad. Yo he vivido muchos años en Chiclayo y Chiclayo tiene grandes empresas, tiene gran contribución al país y hay comisarías que son del tamaño de esta sala y en casas viejas. Pero ¿por qué no se renueva? ¿Por qué no lo implementa? ¿Por qué no las computadoras? Mire, tal vez me escuchen en Pomalca, en San José, en Tumán, en Cayaltí. Son pueblos que tienen una comisaría del tamaño de un cuartito como este. Pero ¿por qué no se mejora? Porque tienen que pedir permiso al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior tiene que consultar con el Ministerio de Vivienda para que haga los planos. Ese centralismo es el que está haciendo daño al país. Fíjese, todos recordarán que en el gobierno de Pedro Castillo hay una minera de Arequipa que aportó como $1.300 millones. 1.300, o sea, no sé, por una deuda que tenía pagó 1.300 millones. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno regional de Arequipa con ese dinero hubiera construido comisarías en todos los distritos de Arequipa o en todas las capitales de provincia de Arequipa? Esa ciudad estuviera mucho más protegida, pero sin embargo, ese dinero viene a Lima y tú le preguntas al Ministerio de Economía, ¿en qué se ha gastado los 1.300 millones? Nunca te va a rendir cuenta dónde estuvo gastado ese dinero. Así que yo insisto, José, en que yo le llamo un país federal, puede llamarle un país donde cada región tenga autonomía,
pero lo importante es trasladar responsabilidades a los gobiernos que son gobiernos regionales, que están más cerca de la población. Pues, ¿quién conoce mejor a su población? Es el gobernador que todos los días está recorriendo su región. Nuestro invitado, el ingeniero Virgilio Acuña Peralta, líder del Partido Perú Federal. Vamos ahora al tema de la propuesta de impuestos para la seguridad ciudadana, ¿no? O sea, ¿cómo es que seguridad, el concepto sería seguridad por impuestos, ¿no? Seguridad por impuestos. Así como obra por impuestos. Ya, seguridad por impuestos, ya. Engloba todo. Claro. Ya. Ahora, ¿cómo aterrizamos ahí? ¿De qué manera el sector empresarial puede establecer mecanismos que permitan, ¿no?, dotar de condiciones de seguridad en las zonas donde se ubica? Y esto forma parte también de un pago de impuestos adelantados. El concepto de obra por impuestos es producto de una ley que lo ha promovido el Ministerio de Economía, los diferentes ministerios. Entonces lo que tiene que hacer el Congreso es modificar o ampliar la ley. Puede hacerse seguridad por impuestos como puede hacerse también educación y cultura por impuestos. O sea, la cultura en el país no se desarrolla y tal vez por falta de actividades culturales, de arte, de música, de teatro, de literatura, de poesía de los jóvenes, como no tienen dónde desarrollar esas actividades que tienen energía, terminan en el ocio y terminan en la delincuencia. Entonces, el Congreso tiene la responsabilidad de buscar ahora la seguridad ciudadana, modificando la ley de obra por impuestos por seguridad por impuestos. En esa ley tienen que darle facultad a las empresas para que inviertan en seguridad y esa inversión pasa a cargo de los impuestos que tienen que pagar cada fin de año. Ahora, fíjese, perdón un ratito. Sí. Hace tiempo salió una norma que había 3 empresas, una propuesta, había 3 empresas que querían invertir cerca de $400 millones en hacer el puente Santa Rosa. Yo hablo porque estaba en el Ministerio de Transportes. Yeah. El puente Santa Rosa está en el río Rímac y ese puente facilita el ingreso al aeropuerto, al nuevo aeropuerto. Y hay una propuesta de $400 millones de 2 o 3 empresas. La pregunta es, ¿por qué en vez de hacer ese puente de $400 millones no implementan la seguridad para Lima? Porque seguramente la ley no lo permite, o no hay la decisión del Ejecutivo, no hay decisión del gobierno, es decir, señores empresarios, la empresa y el Estado tienen que estar siempre juntos. Pero la ley no lo permite. Por eso que la ley, por eso que es llamada al Congreso. Pero también el primer ministro puede mandar al Congreso un proyecto de ley para facilitar la ejecución de seguridad por impuestos. Reitero, esos $400 millones que las empresas lo tienen destinado para hacer un puente y que lo descuentan de sus impuestos, que le apliquen a seguridad para todo Lima. ¿Cuántas motos, cuántos patrulleros, cuántos servicios civiles de seguridad pueden dar con $400 millones? Permíteme ahora tocar otro tema, el tema de la recesión económica. ¿Cómo salimos de esta recesión? Trabajo, es trabajo, es trabajo. No son bonos, es trabajo. Y este es un tema que yo vengo constantemente escribiendo en el Twitter. Mira, yo tengo casi 1/3 de la vida republicana. De los 200 años de vida republicana tengo 1/3. Y la única forma que he visto en ese 1/3 de vida republicana, que son 70 años, es que solo el trabajo te permite tener un techo, tener tu alimentación y tener tu vestido del trabajo. Entonces, en el país, lo que tiene que hacer el ministro de Economía es generar trabajo, generar inversiones, facilitar la inversión tanto del Estado como privada nacional, privada internacional, pero tenemos que generar trabajo. Si el gobierno se dedica solo a pasar bonos, el país nunca va a salir adelante. Al contrario, esta recesión puede durar muchos años. Ojalá el gobierno se dé cuenta que solo con la generación de trabajo vamos a salir de esta crisis que tenemos ahora. ¿Este gobierno genera confianza al inversionista? No genera. Entonces, el otro factor es el factor confianza, ¿no? Claro, pero todo está en manos del gobierno, ¿no? Y yo creo, como dije un momento, si van a confluenciarse o se van a juntarse 3 fuerzas peligrosamente negativas como la recesión, la inseguridad y el fenómeno del niño,
este gobierno lo que tiene que hacer es dar un paso al costado porque no está resolviendo los problemas. Yo creo que vamos a volver al momento en que todos tenemos que decir que se vayan todos. Porque ¿qué va a pasar con el país cuando hay un proceso de recesión muy profundo y largo? Cuando la inseguridad no lo pueden controlar y viene en el norte, desde Chimbote hasta Tumbes, viene el fenómeno del Niño y destruye comunidades, destruye casas, destruye producción, destruye la agricultura, destruye la ganadería. ¿Qué va a pasar en ese momento? Es la población social de la que va a volver al concepto de que se vayan todos, porque honestamente este gobierno no sabe resolver ningún problema. No saben absolutamente, lo único que saben es amenazar, disparar y mentir. Es lo que sabe este gobierno. Constantemente amenazado. Tú ves al primer ministro que sale a amenazar a cada rato. Sabemos lo que ha pasado penosamente con la muerte de los compatriotas. Y mentir porque todos están mintiendo permanentemente. Ahora, estableciendo un poco en el tema de la economía, ¿no? Me parece interesante lo que señalas, ¿no? Este gobierno está cayendo en la política de los bonos, ¿no? Tenemos a Argentina que también tiene una política muy similar, ¿no? Bonos, bonos y bonos, y eso es ya caer en un populismo extremo. La gente se acostumbra a la ociosidad y a estirar la mano, y eso está mal en el país, para que nuestras próximas generaciones puedan tener una vida un poco más mejor que la nuestra. Lo que tenemos que hacer es un país más productivo, tenemos que industrializar, tenemos que promover el surgimiento de grandes empresas. Es la empresa. Steve Jobs decía, la creación más grande del ser humano ha sido la empresa, porque es la empresa la que saca los países adelante. Entonces, los gobiernos no están haciendo nada por promover o fomentar el desarrollo de grandes empresarios en nuestro país. Ahora, el otro tema, el tema de, y es inminente un fenómeno del Niño. Tú viajas permanentemente por el interior del país, ¿no? En el tema de la prevención, el tema de obras para mitigar probables efectos, ¿se está avanzando? Tú eres ingeniero. Sí, yo conozco, o sea, además de ingeniero, conozco físicamente toda la región Tumbes, Piura, Lambayeque, Libertad, lo conozco casi pueblo por mi viejo trayectoria de ingeniero que tengo, y desgraciadamente ahí el mayor error que cometió el gobierno es encargar a los franceses que hagan ese proyecto de reconstrucción con cambios. Y ya vemos que por un lado ha habido tantos actos de corrupción, por eso hay funcionarios presos, y por otro lado los franceses no conocen nuestra realidad. Las obras del Perú tienen que ser los ingenieros peruanos, los constructores peruanos. Ese concepto de gobierno a gobierno es el que está haciendo mucho daño a la construcción de obra de prevención en el norte. Y ya vemos lo que ha pasado. Yo conozco bien el río Piura. Tienen 3 años de reconstrucción con cambio, que los franceses no saben dónde están parados. Los franceses creen que con un satélite de Francia van a resolver los problemas que tenemos acá en el Perú. Así que el gobierno tiene que corregir ese concepto de gobierno a gobierno y encargar a la ingeniería nacional. Nos encontramos con otra realidad, ingeniero Virgilio Acuña. El tema de la capacidad de gestión de los gobiernos locales. Por el centralismo, pues. Pero tampoco hay la capacidad, ¿ah? O sea, ¿por qué la incapacidad? Porque el centralismo, el ministro de Economía, a Virgilio Acuña, ingeniero, dice, anda a Piura, te pago 2.000 soles. Pero si estoy en Lima me pagan 15.000 soles. El centralismo es responsable de todos los problemas del Perú. Porque un médico en Morropón, en Ferreñafe, en Lambayeque, en San José, le pagan 2.000 o 3.000 soles. Pero un médico acá en Lima puede ganar 10.000 soles. Es absoluta responsabilidad del centralismo. No es que en provincia no hay gente capaz, es que en provincia no hay gente con conocimiento. Yo soy chotano y soy provincia y estoy en la capacidad de resolver. No, en eso sí damos fe, existe. Lo que pasa es que las ofertas o las demandas están por el sector privado o también, como dices tú, llegar a Lima, ¿no? Claro, porque el centralismo del Ministerio de Economía te establece una remuneración. ¿Te acuerdas? Hay un congresista que dijo 900 soles es mucha plata. Igual. Acá el ministro de Economía cree que le paga 2.000 soles a un ingeniero en Andahueles y con eso vive bien.
o pagas 2.500 soles a un médico en Chulucanas y estás seguro que gana bien. Ese es el concepto centralista y eso es lo que hay que romper para que nuestro país salga adelante. Cuando un ingeniero y un médico en provincias gana igual que en Lima, en ese momento van a volver las capacidades, porque este juego vicioso que el Ministerio de Economía dice, en provincia no hay capacidad para ejecutar, pero a la vez te pagan una miseria a los buenos profesionales. El Ministerio de Economía hay que decirle, págale a los ingenieros, abogados, médicos, economistas, en provincias igual lo que le pagas a Lima, a ver si no los problemas de capacidad se van a resolver. Tú planteas que la necesidad de lograr una reactivación económica pasa por trabajo y confianza, ¿no? Pero ¿qué medidas inmediatas se tendría que tomar de manera así directa, ¿no? Con una casuística, ¿qué acciones tomamos? Que el gobierno deje de gastar dinero en bonos y en vez de bonos, ¿te acuerdas del presidente Fujimori? El presidente Fujimori ordenaba núcleos ejecutores. Si en vez de meter, ponte 100 millones de soles, repartir en bonos, esos 100 millones convierte en obras, en arreglar caminos, en puentes, en la agricultura, en canales, en pequeñas represas. Esa es la forma de... Y genera empleo. Genera empleo y a la gente lo haces activa. La satisfacción de un ser humano es el trabajo. Es una humillación esperar que te den 100 soles para que mantengas a tu familia por una semana. Yo no soy fujimorista, aclarando, pero sí entiendo que esa actitud que tuvo el presidente Fujimori de crear núcleos ejecutores y darle trabajo, porque yo he participado aquí, darle trabajo a todos los distritos de comunidad, esa es la actividad que te saca adelante al país, solo con el trabajo. Ahora, tiene que ser inmediato, no hay otra forma. Mientras te organizas programas de largo plazo, darle trabajo a las comunidades. El tema de las inversiones, ¿no? Mucho se habla, tú acabas de estar en Perumín, ¿no? Y se habla de destrabar inversiones, se habla de la necesidad de brindarle confianza al inversionista, no solamente en gran minería, sino en otros proyectos, agroexportación, hidroeléctricas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que los inversionistas no piensan en el Perú? Hace unos años teníamos nosotros un valor agregado, ¿no? Seguridad jurídica, teníamos mayor predictibilidad, eso lo hemos perdido. La razón fundamental para que los inversionistas desconfíen es por la inestabilidad política, es por la política, porque en todos los países del mundo es la política que es la que alcanza el progreso, el desarrollo, es la política, es la visión de un gobernante es la que saca el país adelante. Y las inversiones no vienen al Perú porque no hay una confianza en la política, hay mucha inestabilidad en el Congreso. Tú ves que el Congreso de un día para otro puede sacar cualquier ley. Un inversionista piensa en plazos de 10, 15 o 20 años, no es de un día para otro. Si voy a invertir, pero tengo que tener la seguridad de los próximos 10 o 20 años. Entonces, cuando ves un Congreso o ves un área política que no te da confianza, por lo tanto no puede haber inversiones. No depende de la presidenta, ni del premier, ningún presidente, depende del área política y desgraciadamente nuestros políticos han fracasado. Vayamos a otro tema ya de actualidad para finalizar, ¿no? El tema de la actuación de la Presidenta de la República, ¿no? Ya en el plano internacional, lo que hemos visto ayer, ¿no? Anuncian un encuentro bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Cancillería saca un comunicado forzado que por falta de tiempo no se realizó, pero lo cierto es que en el manejo diplomático todo se establece con plazos, con tiempos y todo está totalmente cronogramado, ¿no? Eso no ha ocurrido. ¿Cómo ves tú la actuación de la presidenta como tal ya? Esa es una demostración de total ineptitud, o sea, totalmente inepto. O sea, cuando tú mandas a un jugador de fútbol, dices, es inepto, tienen que sacarlo, ¿no? O sea, en cualquier área del sector humano tiene que estar preparado y tiene que tener capacidades para actuar. Y lo que ha pasado con la presidenta en Washington es una ineptitud total del gobierno, porque no están preparados, pues desgraciadamente, y esa es la desgracia que tiene el Perú.
de siempre caer en manos de gente de los peores. La gran desgracia del Perú es estar gobernado siempre por los peores, como lo que ha pasado con la señora Dina Boluarte, que nunca se preparó para ser presidenta, para que tú seas músico, seas pintor, seas deportista, para ser ingeniero, para ser contador, para ser periodista, tienes que prepararte y hacer bien tu trabajo. Pero desgraciadamente en el Perú, como la señora Boluarte, hay muchos presidentes que llegaron a ser presidentes sin haberse preparado, y es una desgracia para el Perú tener como gobernantes a los peores ciudadanos. Y tal vez la actitud de la señora Boluarte es lo que decía en principio, un gobierno que te amenaza, un gobierno que miente y un gobierno que presenta, o sea, de ineptos, esa es la palabra correcta. Ahora, ellos aducen, los propios ministros de Estado, la propia presidenta, que están arrastrando la situación que le dejó Pedro Castillo. Eso es lavarse las manos, pues, es lavarse las manos. Yo insisto, y no es que defienda a la presidenta, pero el gran problema del Perú es el sistema que nos administra. El sistema no es un tema de que Castillo fue comunista ni socialista, ni que este gobierno son de derecha. El problema para nuestro país es el sistema. Nuestro sistema funciona mal y ese sistema es la que no deja que el país pueda generar inversiones, no deja que un gobernante pueda trabajar con tranquilidad y no deja que las regiones se desarrollen. Mientras en Lima estamos ahora hablando de los grandes problemas de Lima, pero en provincias hay problemas más grandes que Lima todavía. No, totalmente. Entonces, lo que tenemos que cambiar, José, es el sistema que nos administra el país. Tenemos que pasar de un sistema absolutamente centralista y que el poder esté en la mano de 2 o 4 y trasladar el poder a las regiones, para cada región. Fíjate lo que está hablando de la seguridad. Sí. Si cada región tuviera autonomía, si en vez de tener un solo sistema de seguridad, que lo ve un solo general para todo el Perú, tuviéramos 20 sistemas de seguridad, seguramente que estuviéramos mejor que ahora. Para finalizar, ¿cómo marcha Perú Federal? Estamos cada vez, y yo le digo a los compatriotas que trabajan, si ahora somos 100.000, a fin de año seremos 200.000. Cada vez es un proyecto, lo digo permanentemente, que no se trata de un partido político, se trata de un proyecto nacional, se trata de un gran movimiento nacional que nos permite cambiar este sistema que ha fracasado por un sistema donde cada gobierno regional, a cada región, tenga autonomía para resolver su problema. Ingeniero Virgilio Cuña, como siempre muy reconocido, gracias por atender la invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con usted. Muchas gracias. Un saludo para todos los compatriotas de todo el país. La semana en RCR.